El primer eje del Congreso es en torno a los ecosistemas de bienestar y el impacto en los sistemas educativos. Y para eso vamos a recibir en este escenario, vamos a decir que se haga presente y empiece entonces a rodar este Congreso en el día de hoy. Vamos a invitar a la Secretaria General de Academia y Desarrollo, Magíster Laura Rosso. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Laura. Todo suya la palabra. Bueno, gracias Silvia, gracias a todos, bienvenidos una vez más. Decirles en este primer bloque que las ideas que empezamos a construir y que materializamos en el día de hoy tuvieron mucho que ver con lo que emergió o con lo que empezamos a reflexionar y generar en el Congreso anterior, que salían como a borbotones las ideas que para afrontar los desafíos que vivíamos, que veníamos transitando desde mucho antes y que se profundizaban por el particular año que nos trajo el 2020, requería que las instituciones educativas nos dejemos de ver a nosotras mismas, ampliemos la mirada de ese microsistema, veamos con más amplitud, recién nuestro fundador lo traía, y cómo todos los organismos y los actores de la sociedad debemos estar involucrados de manera genuina en esas transformaciones tan necesarias para la construcción de la educación que necesitamos para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Así que, sin mucho más, vamos a iniciar la primera conferencia, cómo los ecosistemas de bienestar impactan en los ecosistemas educativos, y para ello tengo el honor y me siento realmente honrada de presentar a una persona que van a ver, yo voy a decir muy poco de ella, pero que hace magia del tiempo. Es, entre muchas cosas, vicepresidenta de Córdoba Mejora, es miembro de la Aceleradora Nacional de TEDx Río de la Plata, lidera ECO, que es el ecosistema de educación online del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina, es miembro Consejo Asesor de ANCHAM, es miembro de Innovatoras del Capítulo Argentina. La considero un enorme ser humano, una líder muy inspiradora que trabaja todos los días por y para la educación y para quienes trabajamos en educación. Es mi mentora personal, así que además de todo eso es la rectora de nuestra querida universidad, Belén. Bienvenida. Te quiero. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué lindo ver este auditorio con gente. Gracias, Laura, no valía. Las emociones positivas han empezado a habitar este escenario, señores y señoras, te agradezco tu generosidad, tu compañía, construir educación juntas. Muchas gracias. Hoy estamos en Mendoza, estamos en Buenos Aires, estamos en Salta, estamos en Rosario, estamos en Córdoba y estamos virtuales, y desde acá les mandamos un abrazo bien caluroso a todos los que nos acompañan, que realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, lo más difícil en esta época es la dedicación de tiempo a algo. Uno tiene que elegir a qué le dedica tiempo. Y cuando nosotros encontramos que una propuesta de conversación como la que vamos a tener hoy es elegida, nos sentimos gratificados, sentimos una gran responsabilidad y un gran orgullo y mucha gratitud con cada uno de ustedes porque le están dedicando tiempo y están confiando en la conversación y la ecualización que vamos a hacer entre todos el día de hoy. Bienvenidos a todos. Esta mañana me gustaría, Laura, empezar a vivir el ecosistema. Lo que vamos a hacer en esta primera parte de la mañana es podernos situar en qué conversación estamos. Cada uno de ustedes trae rumiante un pensamiento, trae una realidad de las instituciones educativas a las que pertenecen, que lideran, que componen, las realidades diversas que se encuentran en este auditorio hoy. Y lo que vamos a hacer con toda esa información que viene en la cabeza de cada uno y que empieza a formar parte de este sistema es empezar a centrar por dónde vienen los pensamientos y las conversaciones. Déjenme decirles que en este intenso siglo XXI
vivimos la década de mayor inflexión del siglo. ¿Por qué podemos decir que estamos en una década de inflexión? Hemos estado apurados hasta el 2019 por la revolución 4.0. Todo era rápido, todo era digital, todo era cambio. Las vidas propias nuestras eran vidas extremadamente aceleradas, en donde el desafío era estar al ritmo de los tiempos. Se cambiaron muchas premisas. Hasta ese momento, por ejemplo, en el mundo de las empresas se decía que una empresa grande podía comer a una empresa chica. Y en esos años se cambió el paradigma. Una empresa rápida podía hacer desaparecer a una empresa lenta. A esa velocidad de cambio, a ese ritmo, a esa locura de innovación, la atravesó y la chocó de frente el COVID. Y de alguna manera hubo entre esas dos potencias un recálculo. En ese recálculo es en el que estamos en este momento. Eligiendo y ecualizando de todas estas vivencias que nos han atravesado, con cuáles nos quedamos. Y la excelente noticia es que somos protagonistas de esa elección. Por eso este momento nos requiere con máximo nivel de conciencia. Cuando hablábamos el año pasado de la nueva normalidad y todo el mundo esperaba que un Mesías viniera a mostrar cómo era esta nueva normalidad, nosotros decíamos, nos arremanguemos, porque la estamos construyendo. Nos toca construirla. Y a nosotros, todos nosotros, que lideramos procesos, que estamos eligiendo roles en los cuales construimos futuro, nos toca redireccionar hacia dónde queremos ir. Pero la realidad es que hay transformaciones que nos superan. Entonces, las elecciones tienen que ser coherentes, inteligentes y adecuadas al entorno y al contexto. Y creo que todos estamos de acuerdo en que este sector que habitamos, este sector que nos convoca, que es el sector educativo, se ha visto totalmente transformado. Quizás era uno de los últimos sectores que no había sufrido un cambio tan radical. Cambiaba el mundo del trabajo, cambiaba el mundo de las relaciones, cambiaba el mundo de la salud, y la educación entendía que tenía que ir hacia un lugar, pero se estaba tomando su tiempo. Estaba viviendo su proceso. Y la pandemia nos arrinconó, nos llevó a un esquema en donde lo positivo fue volver a darnos cuenta de que si bien no estábamos ejercitados, el músculo tenía resistencia. Y una de las grandes maravillas fue darnos cuenta cómo nuestras comunidades, nuestra escuela, nuestros alumnos, los profesores, la universidad, reaccionamos rápidamente con un objetivo. El objetivo era la sustentabilidad, no privar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas de la continuidad educativa. Y en ese campo fuimos haciendo desordenadamente, con limitaciones y sobre todo con mucho miedo, lo que pudimos. Pero esa etapa ya pasó. Y el miedo nos impactó, nos paralizó, nos motivó, hizo diferentes cosas con nosotros, pero ahora ya tenemos más perspectiva para poder ver la construcción en adelante. Y la verdad es que en este contexto, y como decía Juan Carlos en su introducción, nos motiva tremendamente empezar a pensar que esta realidad que nos ha atravesado no es una agenda de nosotros los educadores. No es responsabilidad de los ministerios de educación o de los directores de escuela o de los rectores de las universidades o de los decanos y los maestros. Es una responsabilidad compartida. La agenda educativa no puede ser una agenda de unos pocos y tampoco puede ser una agenda politizada. Todos hemos visto cómo en el 2020 la agenda educativa se jerarquizó, pero no para definir bases sustanciales, no para construir cosas poderosas, sino para atender a necesidades y miserias de una coyuntura. Bienvenido sea, lo aprovechemos. El tema está ahí.
cómo direccionamos y tomamos ese valor para ir profundamente hacia donde tenemos que ir. Por eso, en el día de hoy, ustedes van a ver que en nuestra agenda hay voces de diferentes sectores. Le hemos pedido a los empresarios, a los líderes de ONGs, a los representantes de asociaciones, a personas que están fuera del sistema educativo, que se comprometan, que se sienten con nosotros, que pensemos juntos y que vayamos hacia una misma dirección, aunque sea en esta etapa reflexiva. Se necesitan muchas cosas, vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de qué requerimos para un modelo profundo educativo de país, pero sí creemos, y nuestra labor es ir hacia una agenda compartida y traer todas las voces, porque ¿saben qué es lo que nos sucede? La educación nos atraviesa a todos porque tiene que ver con nuestra cultura. Todas las culturas educan. Todas las culturas educan. Todos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños cercanos van a la escuela. A todos nos interpela la educación. Nosotros mismos estamos desafiados y atravesados por mucha necesidad de comprender permanentemente nuevos fenómenos, nuevas técnicas, nuevas herramientas que nos permitan hacer nuestra labor, que nos permitan crecer como personas. Esta agenda compartida tiene que ser, sin duda, parte de una agenda educativa, de un proyecto de país. Los grandes países en el mundo que tienen hoy sistemas educativos que admiramos, Holanda, Singapur, Japón, ¿qué hicieron? Concertaron, se pusieron de acuerdo, sacrificaron generaciones. Porque para ir a un modelo estructural profundo se sacrifican generaciones. Y se pusieron de acuerdo en 3, 4 pilares básicos. Fíjense que casi desde la época de Platón no ha cambiado la forma en cómo organizamos la educación. Ciclo de 6 a 13 años, ciclo de 13 años a 18 años. Necesitamos trabajar profundamente en una concertación que nos lleve a fijar pautas de qué es lo que realmente queremos hacer con la agenda educativa. Y si no queremos hacer nada, sincerarlo, porque el esfuerzo de la comunidad que todas las mañanas se levanta y trabaja para esos alumnos y esas alumnas es real. Y creo que uno de los primeros desafíos fuertes es ponernos de acuerdo entre nosotros. Dejar el debate permanente, la oposición permanente, las corrientes pedagógicas permanentes, un rato de lado para pensar en esas bases fundamentales que este país rico, productivo, diverso y maravilloso necesita para salir adelante. Y realmente creo que esto es una coyuntura en donde necesitamos del Estado, necesitamos del poder político, pero también necesitamos hablar los temas de frente, no escondernos en las problemáticas cotidianas y poder traer a la mesa una agenda que es la agenda que realmente nos va a dar una realidad diferente. Básicamente, construir más lazos y desatar más nudos. Y eso pasa en lo cotidiano en cada una de nuestras instituciones. Cuando uno imagina la institución en la que trabaja, de cualquier tipo, educativa o empresarial, puede identificar cuánta conversación rumiante hay y cuánta buena conversación se da. Creo que es importante que nosotros, como profesionales, como personas involucradas con el medio, aprendamos a abrirnos a la escucha, a entender la diferencia, a hacer acuerdos, a poder concertar, porque en nuestros comportamientos está el ejemplo de lo que estamos educando a nuestro entorno, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a cada uno de los niños que tenemos cercanos. Entonces, en esta construcción de lazos está la revisión de cómo estamos siendo nosotros como personas dentro del sistema. ¿Desde dónde estoy construyendo? ¿Construyo desde la queja? ¿Construyo desde el entusiasmo? ¿Construyo desde la concertación, desde la escucha? ¿Y por qué traigo estos temas? Porque creo realmente que tenemos algunos elementos importantes de los cuales atarnos. Pero para poder tomar esos elementos y ir a un camino diferente, necesitamos conocernos.
Necesitamos reflexionar y autodesarrollarnos como personas. El problema no está afuera. El problema lo tenemos integrado en las organizaciones y en nosotros mismos, que no salimos de un comportamiento rumiante que no permite una solidez diferente en las visiones hacia adelante de la educación y de varios temas más. ¿Cuál es la herramienta que tenemos como esperanza para poder empezar a revertir ciertos comportamientos? Y ciertos comportamientos en el aula, ciertos comportamientos en el vínculo con nuestros alumnos. La psicología positiva. ¿Qué es esta corriente de la psicología positiva? Vamos a tener el honor de escuchar esta tarde una maravillosa conferencia de Martin Seligman, que se preocupa y se ocupa porque no reduzcamos su pensamiento a la felicidad, porque entendamos cuando él habla de la felicidad, de qué está hablando. Está hablando del propósito, está hablando de la autoestima, está hablando de la complementariedad y de la diferencia de nosotros como humanidad construyendo hacia una misma dirección. Esta psicología positiva nos regala esta maravillosa pregunta que miren cómo cambian. En vez de estar pensando en lo cotidiano, a mi director no le importa la escuela, no tiene visión, toman decisiones sin pensar en los docentes, el alumno es un alumno que no lo motivó con nada, deshacernos de esos pensamientos negativos rumiantes y habitar pensamientos habilitantes, identificar qué nos motiva. A mí me quita el sueño, y mi vicerrector sabe, y Laura también, porque lo hemos trabajado mucho, cuando hablamos de la motivación de los alumnos en el aula. ¿Y quién motiva a los docentes? ¿Cómo nos responsabilizamos las instituciones educativas de motivar a nuestros docentes? Porque somos caja de resonancia. Porque la interrelación que se produce en el aula virtual o presencial es la que va a marcar el tono de lo que estamos construyendo. Entonces los vamos a invitar el día de hoy a empezar a dar un giro en el pensamiento y empezar a pensar qué es lo que motiva a las personas y qué es lo que nos genera bienestar. Cuando iniciamos la charla y Laura tan amablemente me invitó al escenario, yo esperaba que me presentara formalmente y dijo unas cosas que me emocionaron y casi no podía empezar a hablar. Pero ella, aparte de su maravillosa generosidad, lo que hizo fue hablarme desde un lugar habilitante, desde un lugar en donde conectáramos, en donde nos diéramos cuenta qué somos para el otro, qué representamos en un entorno, regalarnos, darnos una devolución permanente de la potencia que tenemos, porque la tenemos, y la gran habilidad de los docentes es identificarla. Los buenos docentes, y a ustedes les pasará, se dan cuenta muy rápidamente en el aula a dónde están aquellos alumnos que nos necesitan más, que los tenemos que apoyar, a dónde está el líder del aula, cómo podemos trabajar en las competencias de cada uno, cómo interactuar en ese sistema, cómo llevarlos a un nuevo nivel a nuestros alumnos. Esa es la tarea más maravillosa que tenemos. Tenemos la capacidad increíble de transformar la vida de las personas a partir de demostrarles casi como un espejo lo que ellos no pueden ver. Por eso la educación es una profesión tan maravillosa y tan loable. Porque nos da un poder de acompañar, de lucir, de proyectar tan grande y tan maravilloso que no implica solamente proyectar contenidos. Por eso, esta educación positiva basada en el bienestar, lo que busca es que a la formación curricular y de desarrollo de nuestros alumnos la integremos con mirar el futuro con optimismo y sentirse bien. Sentirse bien y mirar el futuro con optimismo tiene un montón de elementos metodológicos para llevar al aula. Esos formatos se miden, están basados en técnicas, no son objetivos ideales traducidos en palabras lindas. Son acciones escolares, son didácticas, estructurales, es la academia puesta al servicio de esta nueva visión y del bienestar.
En definitiva, estos ecosistemas y esta visión de la educación positiva nos hace pensar a nosotros en un concepto que a mí particularmente me gusta mucho y por eso decidí traerlo y compartirlo, que es la ecoeducación. Porque en realidad esta educación que estamos construyendo trasciende las aulas presenciales y virtuales, trasciende a la institución, trasciende a la sociedad y lo que hace es ir integrando de alguna manera a la persona en cada una de esas identidades que va transitando. Y este ecoeducación está conformado por muchos ecosistemas, la familia, los grupos de pares, la educación formal, las instituciones que acompañan, el Estado, las empresas y cada uno de los espacios que es atravesado por nuestros alumnos. Pero lo que tiene como central es poder recuperar en nuestros alumnos un elemento fundamental como lo es el autoestima. Nosotros estamos convencidos que la educación trabaja principalmente en soplar como el fuego bajito, cuando se está prendiendo, que necesita ser agitado, el autoestima de nuestros alumnos. Sin embargo, el sistema educativo se ha dedicado años a matar el autoestima de los alumnos. No sabés, no podés, no estás a la altura, el tribunal es más fuerte que vos, la lapicera roja es la que manda. Se acabó. Son prácticas que tenemos que desterrar. El mundo nos pide a gritos desterrarla, porque soplar esa llama implica que nosotros aprendamos otras formas de relacionarnos, de comunicarnos, de mirarnos y que volvamos a recuperar el valor real y simbólico que tenemos frente a estos alumnos. Si no trabajamos sobre este punto, vamos a seguir fracasando y el fracaso principal desde mi perspectiva es que vamos a seguir con una decadencia tremenda en los liderazgos. Si hay algo que se evidenció en esta pandemia es la caída y el derrumbe de los liderazgos en todo el mundo. Quedaron evidenciadas las incompetencias, los egoísmos, las dificultades. Necesitamos formar gente que crea en ellos mismos, que se sientan líderes de sus vidas, de su comunidad, de su familia, que sean caja de resonancia, eco de cosas positivas, que miren con ambición, que no tengan que pensar que para ser ellos mismos se tienen que ir del país, que no sea esa la visión y que escuche de nosotros los adultos posibilidades, que escuche de nosotros los adultos compañía, acompañamiento. Para revertir la gran crisis de liderazgo que tiene el mundo, tenemos que educar a nuestros chicos y a nuestras chicas como líderes de ellos mismos y como líderes de sus vidas. Es impresionante lo que pasa, ustedes lo deben ver todos los días. Cuando uno tiene un alumno al frente, ayer teníamos Feria 21 aquí en la universidad, que es un evento maravilloso en donde los alumnos muestran sus creaciones, traen sus proyectos y toda una comunidad inmensa externa a la universidad los evalúa, los acompaña y a esa gente un premio, una adhesión, una devolución de sus proyectos le cambia el horizonte y la perspectiva de vida. Está tan cerca la receta, pero es tanto lo que tenemos que trabajar para desandar un camino que hemos creído que es el correcto y empezar a transitar uno nuevo. La buena noticia es que estamos juntos. Muchas veces se ha dicho que el liderazgo es solitario. El liderazgo no es solitario. Las personas que lideramos nos volvemos solitarios. Porque nos gana el orgullo, porque nos gana el ego. Pero la verdad es que lo relevante es trabajar codo a codo, uno al lado del otro, pedir ayuda, decir no me sale, de esto no sé. ¿Cómo lo ves vos que lo estás haciendo diferente? Ser más humildes, más constructivos, más desarrolladores también con nosotros mismos. Eso, sin duda, desde mi perspectiva, es fortalecer, profundizar nuestros sistemas de vínculo. Yo creo que lo que realmente tenemos que trabajar es nuestro ecosistema de vínculos y habitar nuestras identidades. Todos los que estamos acá tenemos diversas identidades. Somos
madres o padres o hijos, somos jugadores de algún deporte, tenemos alguna pasión, nos desarrollamos en nuestro ámbito laboral y tenemos una identidad en el ámbito laboral, somos partes de entidades en donde tenemos de entidades donde tenemos otra identidad. Ese matiz, ese rompecabezas de identidades están llenas de vínculos diferentes. Construimos en cada uno de esos vínculos, no construimos en el trabajo solamente. Construimos como actores sociales, como agentes reales de colaboración y de cambio. Y tenemos que revisar nuestro sistema de vínculos y tenemos que ayudar a las nuevas generaciones a vincularse desde un lugar más amplio, no desde un lugar transaccional, que es el tipo de comunicación que tienen en las redes y es el tipo de comunicación al que los hemos llevado, porque ese es el mundo al que nosotros hemos sabido construir. Recuperar, como decía una persona que creo que está acá, porque me parece que la vi hace muy poco, líder del colegio donde estudia mi hija, recuperar el valor de la palabra. Ella decía en un acto escolar hace muy poco tiempo que cuando vos te dabas la palabra, hace unos años, y decía, te doy mi palabra, era garantía de seguridad, no requeríamos otra cosa. Hemos perdido valor en la palabra. No nos damos ni entregamos la palabra con ese sentido moral profundo. Bueno, tenemos que recuperar el valor de los vínculos, el valor de las palabras, y eso se aprende. El bienestar se aprende. Y hoy Seligman nos va a enseñar cómo este maravilloso modelo PERMA, del que Juan Carlos hacía algún adelanto con el propósito, en donde los vínculos, las relaciones, las metas, el propósito y también el bienestar físico hacen a la integridad de un modelo que nosotros en siglo XXI hemos adoptado desde este año y lo estamos llevando a cabo con prácticas absolutamente puntuales que les contaremos después que hemos aprendido. Nutrir el ecosistema es nuestro desafío y se nutre con técnicas, se nutre con rigor, se nutre con planeación y con movimientos de aprendizaje de los líderes de un sistema a través del modelo PERMA o de muchos otros modelos que han ido derivando de esta visión de la psicología positiva y de la educación positiva. En última instancia, nuestro trabajo de hoy va a ser conectar mundos y voces y que ustedes, al final del día, en el tamiz de lo escuchado, cuando uno pasa la harina por el tamiz, mire y dice, ¿qué me quedó? Me quedó una montaña. ¿Una montaña de qué? Lo importante es que el día de hoy se lleven algunas reflexiones que les permitan seguir construyendo en adelante ideas que nos muevan de posición y que en definitiva nos hagan recordar que nosotros los educadores, ustedes los educadores, tienen la gran capacidad de proporcionar las cartas náuticas a un mundo que es complejo, un mundo que es dinámico, que es diverso, y conservar la brújula para navegar en una dirección que los lleve a nuestros chicos y a nosotros a buenos puertos, porque no hay un solo puerto, hay muchos. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, no te vas, Belén. Me quedo. Quédate acá conmigo porque nos dijiste un montón de cosas y quiero que tengamos las conversaciones de las buenas y las rumiantes, en realidad. Así que me quedaron un montón de preguntas para hacerte, pero en esto de abrir ecosistema, traer voces, primero te quiero invitar a escuchar a 3 personas, salimos a preguntar, abrimos la posibilidad y vamos a escuchar al ingeniero Aldo Sergio Guerra. Él es director del Colegio Nacional Montserrat. Vamos a escuchar también a la licenciada... Un gran colegio cordobés. Un gran colegio de Córdoba. Además, él es egresado del colegio que dirige. Vamos a escuchar también a la licenciada Andrea Grobocopatel, que es presidente de la Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables, donde se trabaja y se promueve la transparencia, la responsabilidad y la diversidad, tanto de líderes como de instituciones. Y finalmente vamos a escuchar qué perspectiva tienen de esto que nos has traído al abogado Manuel Álvaro Tronje, que él es el presidente y fundador de la asociación civil Proyecto Educar 2050 y además es miembro del Consejo de Gobierno de la red Reeduca. ¿Los escuchamos? Qué interesante. ¿Y hablamos? Muy bien.
Bueno, desde hace ya un tiempo venimos trabajando con varias experiencias positivas hacia la formación de nuestros estudiantes. En el territorio, digamos, los programas de compromiso social estudiantil, los proyectos sociocomunitarios. El colegio tiene un programa de responsabilidad social que nos permite vincularnos con jóvenes con capacidades diferentes, permitirnos que ellos tengan un contrato laboral dentro del colegio, los intercambios estudiantiles y hasta la posibilidad de haber realizado viajes de estudio al exterior como un cierre de una etapa formativa. En esta pandemia, en particular, hemos hecho un trabajo de vinculación y red, donde lo hemos realizado en forma conjunta con el Centro de Estudiantes del colegio, que nos permitió vincular a todos los centros de estudiantes y docentes de los colegios preuniversitarios en una mirada federal, donde las distintas realidades que estaban viviendo cada uno de ellos en la pandemia y poder construir una propuesta que se le acercamos al Ministro de Educación de la Nación. En realidad fueron jóvenes que estaban entusiasmados con la propuesta, que dieron su mirada, que pudieron construir una propuesta y una solución a la situación de pandemia y el retorno a la presencialidad de la educación. Hace casi 10 años empezamos con un grupo de vecinos y fundamentalmente desde mi sombrero Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables en la ciudad de Carlos Casares. Nos juntamos pensando algún proyecto, algún programa que pudiera mejorar nuestro entorno. Así surgió la Maratón Solidaria, que decíamos que era saludable, inclusiva y solidaria, porque lo que hacíamos era involucrar a distintas organizaciones, instituciones de la región, como Rotary Club, Club de Leones, el gobierno, empresas, todos tras un objetivo común. Queríamos comprar un equipamiento mejor para el hospital público. Y realmente creo que eso es una de las formas que tenemos de desarrollar lo local, de darnos cuenta que podemos ser motores de cambio. Se hicieron 8 ediciones de esta maratón, se suspendieron solamente por la pandemia y realmente el Hospital de Carlos Casares cuenta con mucha aparatología y equipamiento gracias a esta iniciativa de muchas personas, organizaciones e instituciones. Y fue muy inclusiva porque muchas personas con discapacidad participaban de la maratón de 5 kilómetros o de 10 kilómetros y las empresas sponsoreaban a cambio de la publicidad en el evento. Y primero empiezo por definir qué considero yo un ecosistema. Y considero aquí que hay como en la biología, ¿no? Es decir, hay una comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí y lo necesitan como parte de su proceso vital. Y a partir de allí tengo ejemplos que tendremos todos, ¿no? De ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, que de alguna forma todos sus organismos se vinculan. Y me parece que esto me lleva a que esa es una experiencia de por sí, de mirar la naturaleza, de mirar el paisaje, de respetarlo, de cuidar nuestro planeta, que es una experiencia positiva. No podemos hablar de la pospandemia si no pensamos qué vivencia tuvimos en la pandemia. Tuvimos que pasar por distintos escenarios, desde la presencialidad, la virtualidad y escenarios combinados, no solamente en la vida educativa, sino como personas en sociedad. A partir de ahí, considero que la pospandemia nos encuentra con nuevas miradas, con nuevos desafíos, donde seguro habrá menos presencialidad y más virtualidad, pero el gran desafío que debemos tener es que esos momentos, ya sea de presencialidad o de virtualidad, sean de calidad. Y no vamos a conseguir un ecosistema de bienestar si no pensamos en la calidad de la educación. Y allí es donde tenemos que pensar en estrategias. Tenemos que empezar a valorar el tiempo de las personas, tenemos que repensar nuevamente que la educación tiene que estar en torno de cada una de las personas, de cada estudiante, y a partir de allí fijar los distintos escenarios y momentos como para poder transitarlos. Sin lugar a duda, después de la pandemia nos dimos cuenta
de un nuevo ecosistema de bienestar, donde las personas trabajamos mucho más desde su casa. Los empresarios nos dimos cuenta que es posible el home office. Ahora hay que prepararse para determinadas habilidades como la autonomía, el empoderamiento de las personas, la honestidad, la transparencia, muchas habilidades de inteligencia emocional para que se pueda trabajar y equilibrar mejor la familia, la vida personal y la laboral. Creo que eso ha ayudado muchísimo a darnos cuenta de esta realidad y de la importancia de prepararnos en temas como sentido común, organización, planificación, flexibilidad. Creo que eso es importantísimo en las universidades, que empecemos a pensar cómo trabajarlo, porque será clave para las personas del futuro y los trabajos del futuro. ¿Cómo un ecosistema puede ayudar al futuro? Creo que ahí sí ya lo vinculo con la educación y con todas estas ideas que lleva adelante la universidad y que van a ser objetivo de la conferencia de octubre. Allí yo lo que pienso es que el ecosistema educativo tiene que vincular, por supuesto, al mundo del sistema, digamos, de la gobernanza de la educación, al público y a la de la gestión privada. Tiene que estar muy relacionado con los padres de familia, que somos aquellos quienes tenemos la responsabilidad prioritaria de la educación, y esta no se terceriza, no colocamos a nuestros niños en una fábrica para que nos devuelvan productos, sino que somos parte y protagonistas de esa educación. Y por eso me parece importante el ecosistema, porque allí está también la interrelación con todos los sujetos de la comunidad educativa, de la ciudadanía responsable. Me parece que esta palabra de responsabilidad es la clave del ecosistema. Acá esta responsabilidad es conjunta, esta responsabilidad necesita para la formación del futuro del país, del futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes, esa actuación en conjunto, tanto de las empresas, de los medios de comunicación, de los políticos, de los sindicatos, donde tenemos que apelar a estos consensos que nos permitan salir del enorme desafío que tenemos educativo en nuestro país. Creo que allí está el beneficio del ecosistema y creo que es muy bueno conversarlo para darnos cuenta que estamos en un proceso verdaderamente vital y que nos vincula con la primera definición. Si no conseguimos esos ecosistemas, se nos muere el planeta. ¿Qué podemos hacer para mejorar y articular lo público, lo privado? Y creo que, la Universidad Siglo XXI es un gran ejemplo de eso. A mí siempre me impactó por su trabajo articulando muchísimo con lo educativo y lo empresarial. Creo que los profesores debemos ser facilitadores, deben ser personas que escuchen, que tengan empatía, que entiendan que todos podemos tener distintos puntos de vista y justamente enseñarnos a dialogar, a entender el punto de vista del otro, a crecer con el punto de vista del otro, y eso es gestionar mejor la diversidad y trabajar para que juntos podamos llevar adelante decisiones más consensuadas, que contemplen a todos los grupos de interés. Creo que en todas las carreras debería haber algunas cuestiones básicas como inteligencia emocional, administración financiera. Hay algunos temas importantísimos y que tendrían que dárselos a arquitectos, médicos, abogados, no solo en administración de empresas, porque finalmente todos en algún momento tenemos que pagar impuestos, que administrar nuestro dinero, que invertir mejor nuestro dinero. Bueno, cuando pensamos en una experiencia educativa positiva y que trasciende a los propios muros, digamos, de lo que es el colegio y su propia academia, dentro del colegio hemos implementado desde hace varios años el programa de responsabilidad social. Este programa nos permite como comunidad acercarnos a los jóvenes con capacidades diferentes
de poder desarrollar contratos laborales con ellos y que ellos desarrollan una función dentro del colegio. Lo positivo de todos esos momentos es el aprendizaje que cada uno de ellos nos deja a nosotros. Nosotros les abrimos nuestro espacio, abrimos las puertas del colegio, pero ellos abrieron sus corazones y nos humanizaron a todos nosotros. Bueno, la verdad que escuchando, ¿no? Surge mucho esto de la responsabilidad, de la construcción, de la mirada de distintas perspectivas, de la transversalidad de los conocimientos, pero trayendo lo que ellos nos comparten y lo que vos hablabas, me vino muy presente una reflexión que leía el otro día en uno de los libros de Melina Furman. Ella la traía Lila Pinto. Lila Pinto, en su libro Rediseñar la escuela para y con las habilidades del siglo XXI, decía que tenemos los educadores hoy y el país entero en nuestras manos el sueño y la posibilidad de rediseñar la experiencia educativa para que sea mucho de lo que vos nos traías, ¿no? Emocionalmente significativa e intelectualmente desafiante, pero sumaba una reflexión que me parece interesante y que vos hablaste mucho sobre esto, ¿no? No solo esta transformación hablando y pensando en el estudiante, en el alumno, que lo decimos y en la mayoría de las veces lo hacemos siempre, sino también en los profesionales de la educación. ¿Cómo hacer para volver a encontrar esa motivación, volver a encender esa llama que nos permita desafiarnos, seguir nutriéndonos y nos motive a generar los cambios, que podamos verlos en la cotidianeidad y que hacerlo, bueno, ella decía, requiere ser visto con ojos amorosos. Definitivamente. Porque implica mucho trabajo, implica el trabajo de muchas personas, pero también con una lente crítica, porque sabemos que hay cosas que podemos cambiar y que, como casi todo lo importante en la vida, es más fácil cuando lo hacemos con otros. Recién Manuel traía, y él fue uno de los que más lo manifestó, en esta mirada la importancia de la ciudadanía. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, de todo lo que nos trajiste, es ¿cómo crees vos que se puede promover la ciudadanía en los alumnos de todos los niveles? ¿Para qué, si consideras que es importante? Te agradezco que traigas este tema porque yo creo que una de las grandes necesidades que tiene nuestro contexto y nuestro país es recuperar la formación ciudadana, ¿no? Recuperar la responsabilidad y los derechos, que esos creo que nuestros chicos los tienen bastante claros, conocen perfectamente sus derechos, por ahí no conocen tanto sus responsabilidades, pero volver a tejer la trama que hace finalmente al sostenimiento del modelo democrático y al sostenimiento de las instituciones. Yo estoy convencida que mucho de la devaluación de la democracia y de las instituciones en su rol de representación, en su rol de unificador, tiene que ver con la falta de conciencia y de ejercer ciudadanía que van teniendo las diferentes generaciones. Y si eso no lo recuperamos, posiblemente se ponga en jaque cada vez más nuestra vida en comunidad. Y volviendo al ecosistema de bienestar con tu pregunta, creo que hay que promover experiencias de bienestar social. Y que esas experiencias de bienestar social hoy tienen una trama bastante interesante porque también es cierto que estamos conviviendo con generaciones que traen intereses que no eran frecuentes para nuestras generaciones, que nos llevan a tener que aprender y que nos llevan a tener que ser inteligentes para, desde sus intereses, recuperar aquellas cosas que hacen a la constitución de esa trama social. Medio ambiente, género, diversidad, y a partir de ahí poderle dar completitud al rol de ellos como futuros adultos conviviendo en una sociedad y siendo parte de un sistema en donde la voz tiene que ser respetada, en donde las diferencias tienen que ser respetadas y sobre todo hacerlo de manera, como decíamos hace un rato, completa y consensuada, porque la escuela puede hacer grandes esfuerzos en esa dirección, pero cuando
estas personas interactúan en sus diferentes identidades, entran a jugar otros roles, como el rol de los medios masivos de comunicación. Bueno, déjame que me quede ahí. ¿Cómo crees vos o cuál crees vos es el papel que juegan hoy los nuevos actores económicos? Hablamos de las corporaciones de Internet, hablamos de las empresas desarrolladoras de software, de las asociaciones civiles. ¿Cómo juegan en el sistema educativo? Mira, desde 1880 a 1930 hubo un periodo en donde la educación fue atravesada por un auge. El auge de los modelos educativos y de la educación como proyecto mundial. En 1930, casualmente, aparece la radio, los primeros medios de comunicación, y el Estado ya no necesita solamente de la educación para impactar en las masas, porque llega este otro actor representado por la radio y empieza a haber un equilibrio y casualmente en 1930 empieza a suceder en el mundo un achicamiento de los presupuestos educativos por la aparición de otro actor que influye en la educación de las personas. Con este simbolismo quiero representar o empezar a contestar lo que vos traés. Yo creo que todos los actores juegan su papel y que ningún actor es inocente, pero que esos actores están liderados por personas y por proyectos que quieren un objetivo último en este movimiento. Traigo dos cosas que vos mencionaste que me parecen muy relevantes. Una, la tecnología. Desde el 19 al 21, el crecimiento del EdTech y la cantidad de propuestas tecnológicas que están dando vuelta en el mundo, no hay capacidad de absorción de ese crecimiento y de esa construcción. Ahora, ¿para qué toda esta tecnología? ¿Para qué todos estos medios? ¿Para qué si no lo podemos integrar en un modelo educativo consistente, sólido, como decía Manuel, de calidad, enfocado hacia una dirección? Entonces creo que los actores se han diversificado y que también nos lleva a quienes componemos los sistemas educativos a darnos cuenta que nuestro ritmo cambió. El letargo para los cambios simplemente está dando lugar a que otros actores, empresas que generan proyectos educativos, empresas que generan EdTech, instituciones no gubernamentales que entran en el mundo educativo, avancen al ritmo del mundo y nosotros avancemos lentamente. Creo que la aparición de estos actores nos marca una agenda mucho más dinámica, Laura, posiblemente, y mucho más consciente, y nuevamente de diálogo, ¿no? Sí, coincido ahí totalmente, pero a partir de eso no dejo de preguntarme, digo, tenemos agenda, la importancia de la construcción en ella, atravesados en lo educativo por esta gran diversidad de actores. Y si mañana nos ponemos a trabajar, ¿quién o quiénes son para vos los que deben decidir el proyecto educativo de un país? ¿De un país? De un país o de una institución. Para mí el proyecto educativo de un país es una agenda compartida, es lo que viene empujando Manuel Álvarez Tronje, entre otras personas, que es poder realmente construir de manera acabada, obviamente desde el Estado, la fuerza movilizador y de impacto del Estado no lo tiene nadie. Nosotros no podemos pensar en un proyecto educativo sólido si no conocemos cuál es el proyecto de país. Yo siempre doy un ejemplo. ¿Qué carreras crea una universidad? ¿Qué orientaciones decide un colegio si no sabe el rumbo hacia el cual nos dirigimos como nación? Bueno, es muy difícil. Por supuesto que la Argentina tiene abogados y contadores y seguimos inscribiendo abogados y contadores y no ingenieros en mecatrónica, ni ingenieros químicos, ni ingenieros en ciudades inteligentes o antropólogos, porque en realidad la definición es vaga. Entonces, ¿quién tiene que definir el proyecto educativo del país? El Estado con todos los sectores concertados. Pero te quiero decir algo, Laura, porque en el medio, eso que parece tan altruista, en el medio pasan cosas. Y muchos y muchas personas que están acá, que son fundadores o que son directivos de escuelas privadas o que están liderando escuelas públicas, han decidido poner su vocación, su trascendencia, su propósito personal y muchas veces los de sus propias familias en función de un proyecto educativo. Todo ese puzzle de proyectos educativos tienen que estar orientados con políticas que desde mi perspectiva
requieren revisión profunda de ciclos, de adecuación de contenidos a la realidad y de perspectiva de la industria y del mundo del trabajo y del emprendedurismo en función de hacia dónde queremos ir como país. Ahora, no es que te quiera complejizar. Complejízame. Más la Lo cosa. haces todos los días. Sí, es cierto. Es cierto, ¿no? Pero digo, en esta complejidad que nos traes y en esta tan alta necesidad que tenemos de esta mirada de construcción de futuro y de qué necesitamos en nuestro país para reorientarnos, y la pandemia que nos atravesó, ¿cómo crees vos que juega el desequilibrio territorial en el acceso a la educación? El desequilibrio territorial y también el desequilibrio de posibilidades, Sí. ¿no? Porque creo que una de los grandes temas que nos deja este contexto mundial es la cantidad de chicos y chicas que han quedado fuera del sistema educativo en el mundo. Ese es un gran tema que yo creo que se está poniendo a la luz con evidencias, porque eso lo sabíamos. Lo que pasa es que la tecnología y la pandemia nos ha permitido evidenciar esa realidad e identificar cómo mucha gente con diversas realidades ha quedado fuera del sistema por el acceso territorial, uno de los primeros temas. Si yo no tengo acceso tecnológico, quedo fuera del sistema en una pandemia. Pero si aparte, regresando paulatinamente de una pandemia, no resolvemos los problemas estructurales y no acercamos la escuela a la gente o la universidad a la gente en un país diverso, en un país con heterogeneidad en la distribución de su población y con realidades tan extremas. Nosotros en la universidad tenemos 71.000 alumnos, solo el 24% de nuestros alumnos viven en Córdoba, el resto de los alumnos están distribuidos geográficamente y vuelve a jerarquizarse el concepto de la regionalización de la educación. Es absolutamente imposible pensar que vamos a atender a las demandas de un país si no hacemos un doble clic en esas necesidades puntuales que tienen cada una de las regiones. Creo que hay un desafío grande y también veo, porque quiero devolver una mirada positiva, porque si no entramos en un relato muy apocalíptico, primero que el futuro, en realidad es lo que estamos construyendo todos los días en el presente. Eso es, nuestras decisiones cotidianas son el futuro. Nosotros hoy definimos currículas de carreras nuevas que van a impactar en los próximos 10 años. Tomamos decisiones de reglamentación y de políticas en nuestras escuelas que van a afectar a las próximas 2 generaciones. Entonces, yo les diría, desmistifiquemos un poco el futuro y habitemos más con conciencia el presente, porque estas decisiones que estamos acumulando y que estamos tomando en conjunto son las que van a marcar también el diseño en adelante. Pero sí un ojo atento a las necesidades, como vos decís, territoriales y de inclusión que se centralizan en la personalización de la educación, Laura. Sí. Mira, tengo mínimo 7 preguntas más. Pero dicen a pesar que de que te tenemos tengo tiempo. todos los días, pero nos están corriendo, entonces nada, me quedó como en el tintero. Hablaste mucho de la necesidad de liderazgo, de dirigentes, está en nuestras manos, en la educación. Me voy con la última. A ver. Para que nos muestres desde este presente de lo que estás hablando, cómo hacerlo consciente para tomar perspectiva de futuro. Si tuviéramos hoy, en este presente, que actualizar el Pacto Educativo para el 2030. Si para hacerlo tuviéramos o decidiéramos tomar los 4 pilares fundamentales que se dieron en el informe Delors de educación. Esto de formarse para aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían esos pilares que tomaríamos? Yo creo que al menos 3. Autoconocimiento y trabajo personal, que es relevante que lo haga alguien con nosotros, que nos enseñen a conectar con nuestras potencialidades y con nuestra visión. El segundo es conciencia del otro. La educación ha fracasado en su concepto individualista. El mejor de la clase, el yupi, el exitoso, nos ha llevado a este mundo fragmentado y dolido que tenemos. Entonces, realmente creo que la segunda receta es conciencia social en nuestros alumnos y movimientos que tengan que ver con sus acciones, teniendo en cuenta cómo afecta su entorno y cómo afecta positiva y negativamente a otros, desde chiquitos, desde muy chiquitos. Y el tercero, estimular la convivencia. Hemos vivido
varias décadas en una Argentina donde la conceptualización ha sido inhabilitar la palabra del otro. Antes de que empieces a hablar, mi columna izquierda ya está diciendo todo lo que yo pienso de vos. No hay apertura a la escucha, y si no hay apertura a la escucha, no hay riqueza. Y si no hay riqueza, no hay diversidad. Y si no hay diversidad, no hay realmente una convivencia sustentable. Me voy con esas tres, Laura. Te agradezco un montón. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.